A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es gratísimo para nosotros poder recibir en nuestro canal, en nuestro programa, al doctor Kurt Freud. Él es directivo de la Fundación Ecuador y con una formidable formación académica. Es PhD en química, es rector de la Universidad del Pacífico, entre otras dignidades que ha ocupado en el país. El tema que vamos a abordar es algo en lo cual es especialista Kurt: economía de base biológica, claro, adaptada al Ecuador. Surge aproximadamente hace unos 40 años, después de la epidemia del COVID-19 ha tomado mucha fuerza. Se habla muchas veces de economía circular, pero finalmente se trata de una propuesta que es imaginativa, creativa y, claro, con muchísima innovación. Todo esto, naturalmente, está encuadrado en los principios que rigen la responsabilidad social corporativa y la ética, absolutamente en todo lo que se hace, investigación y todo lo que se hace. Con esta ligera introducción le damos la más cordial bienvenida a Kurt y le preguntamos, para comenzar este programa, sobre una reseña de la economía de base biológica. Bienvenido, Kurt. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar en el programa y yo creo que es interesante conocer que el Ecuador siempre se ha dicho, tenemos una gran fortuna en el tema de las riqueza natural del país, en la riqueza amazónica, en la riqueza de las selvas nativas, y básicamente lo que tenemos ahí es una fortuna que solo es válida cuando se la aprovecha. Pero bajo el sistema que tenemos hoy día y la legislación que hoy día tenemos, lo único que pasa es que acaba desperdiciándose y depredándose toda esa
multicultura de reservas de recursos, porque lo único que hacen es talar para hacer más bosques, más deforestación, todo, y se la va perdiendo poco a poco. Básicamente, el tema de aprovecharlo quiere decir, primero, conocer las plantas nativas, conocer esa cultura ancestral milenaria que tiene el país, pero identificar cuáles son los principios activos, cuáles son los productos que podrían tener propiedades curativas múltiples, o sea, la sangre de drago, la guayús, cualquiera de esas hierbas o cualquiera de otros productos que siempre decimos tienen propiedades medicinales que nuestros abuelitos, nuestras abuelitas usaban, pero que se va perdiendo a la farmaco de botica, pero el día que no se aprovecha, no se estudia, no se analiza, tampoco es una riqueza. Estamos enterrando y cultivando, es como el tema de la minería. Decimos no minería, pero queremos un entorno limpio. No se puede hacer un entorno limpio, tener cada día más energía eléctrica si no se extraen los minerales que sirven para construir una hidroeléctrica o para construir energía eólica o los sistemas eólicos o los sistemas de paneles solares. Entonces es una contradicción decir que tenemos riqueza, es como nos morimos de sed frente a la fuente. Y lo mismo en la riqueza biológica, que creo que tenemos como Ecuador muchas oportunidades y lo estamos viendo. El Ecuador en la parte del sector privado de exportaciones, lo que más ha crecido es en productos agrícolas o agrícolas industrializados o lo que llamamos agroindustriales o piscícolas, que es también parte de la biología marina, de la biología natural y fuente de alimentos y fuente de proteínas y carbohidratos que necesita el ser humano. Estimado Kurt, es importantísimo lo que nos acabas de decir, porque está relacionado prácticamente con toda la vida de los seres humanos. De ahí viene una segunda pregunta, yo creo que es crucial. La economía circular, la economía de base biológica, está relacionada, de hecho, con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es decir, cuando hablamos de la necesidad de mejorar el crecimiento económico, de cuidar el medio ambiente, estamos hablando del desarrollo sostenible y combatir la pobreza. Estamos hablando de desarrollo sostenible. Dinos, por favor, un poco más acerca de esta relación importantísima de los desarrollos sostenibles, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, de los cambios climáticos y de la biodiversidad que también has enfocado en forma excelente. Dinos, por favor, las relaciones de la economía de base biológica con estos tres componentes que se han establecido desde la Cumbre de la Tierra, ¿no? La biodiversidad, los cambios climáticos y la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Bueno, básicamente creo que es muy claro. Por ejemplo, el Ecuador tiene un problema que se está ahogando en basura, principalmente la ciudad de Quito. Ya el relleno sanitario del Inga está lleno y básicamente no se ha hecho nada ni para solucionar eso, y el problema de lixiviados es aún más grave ahí, pero otros países en Europa, por ejemplo Suecia, hasta paga por las basuras de los otros países que no tienen manera de deshacerse. ¿Por qué? Porque la aprovechan en lo que tú exactamente mencionas, economía circular y sostenibilidad. Entonces, el país tiene que hacer un análisis de todo el volumen de desechos biológicos, o sea, residuos de cosecha, residuos de maleza, residuos de basura orgánica, todo eso, para ver qué de eso se podría aprovechar y cómo se lo podría aprovechar.
Empecemos por pensar que Quito tiene casi 3.000 toneladas de basura diarios que se tienen que enterrar o deshacer en algún lado, y cuánto de eso puede ser recuperado. La ciudad de Londres, básicamente con 500.000 toneladas anuales, que es una parte de la basura, lo convierte en biocombustible para aviones. O sea, ya hay tecnologías disponibles para convertirlo o en energía o en otros materiales que puedan ser recirculados o en otros combustibles, porque básicamente cuando se puede romperlo en lo que se llama un synfuel, que es el CH y CO, se lo puede aprovechar en una manera óptima. Obviamente hay otros costos que implica eso, pero los costos que hoy día no los pagamos nos van a pasar la factura a las futuras generaciones. Entonces, simplemente es pasarse la vida más barata o más gratuita o gratis, porque eso es lo que le gusta a la gente aquí, como estamos viendo que piden de ciertas provincias en las deudas a la banca pública, al Banco Ecuador, no existe. O sea, alguien tiene que pagar la factura. Esta mañana escuchaba en la entrevista, quieren condonar todas las deudas hasta $10,000, la FENACIN o alguna de esas organizaciones, dando incluso nombres de provincias. ¿Por qué no todo el Ecuador? Hay que acordarse que si quiebra esa banca pública, ¿dónde cobran las señoras que reciben el bono subsidiario, que van ahí, hacen la cola cada mes para recibir ese bono solidario si la institución que lo reparte desaparece? Yo creo que hay muchas cosas que es falta de creatividad, falta de imaginación, lo que ha hecho que nuestros conciudadanos tengan que emigrar a otras partes del mundo, y estamos viendo que del resto del mundo ellos aportan 3.000 millones de dólares a la economía ecuatoriana. ¿Qué es eso? Es un volumen grande del esfuerzo ecuatoriano en otras partes del mundo donde sí les gusta y lo trabajan sin reclamar. Pero aquí queremos pasarnos la vida de agache, no lo podemos hacer. La economía circular es aprovechar todo en sus capacidades y todo en sus reales dimensiones, y optimizar ese uso, reuso, y volver a aprovecharlo de nuevo en el caso de algo que se convierte en desperdicio. Entonces yo creo que tenemos muchas oportunidades en el sector biológico, en el sector de ambiente y de vida, para poder hacer ese tipo de optimizaciones. Pero pasemos a otro lado, que es el tema de productividad y competitividad. Yo creo que no hay que hablar solo de economía circular de los desechos, hay que hablar de más bien ser competitivo en hacer nuevas técnicas, nuevas actividades que nos hagan más competitivos. Por ejemplo, Ecuador es el más grande exportador de banano del mundo, pero ciertamente no es ni el más productivo ni el más competitivo contra los países de Centroamérica. ¿Dónde está la diferencia tecnológica? ¿Dónde está el problema que tenemos que hacer para resolver la productividad de cuántas cajas por hectárea o cuántas toneladas por hectárea, y podemos duplicarlo? No somos los más productivos en maíz, no somos los más productivos en los cereales. ¿Por qué? Porque no aprendemos las mejores tecnologías para poder hacer con el mismo esfuerzo una mejor productividad y mejor competitividad contra los productos que se producen en otros lados. Aquí reclamamos que se nos deje bajito el precio del diésel y de la gasolina para transportarnos unas distancias cortas, cuando Perú y Colombia y Chile, no se diga, tienen combustibles el doble o el triple de caros. El diésel ciertamente transportan mayores distancias y producen a mayor y usando los mismos de maquinaria, que son los tractores, que son de diésel, en trabajo agrícola, y la productividad mejora y son tan competitivos que nos exportan los productos a Ecuador. Estimado algo está mal.
Estimado Kurt, esta parte de la productividad es sin duda crucial para el tema que estamos hablando. Y tú en una columna que mantienes en el diario El Comercio, muy importante, por cierto, nos hablas de un crecimiento posible de un 20% del PIB anual, si es que el gobierno pudiera aprovechar todas estas ventajas comparativas que tenemos y aplicamos los principios de la economía biológica, de la economía circular. Es decir, debemos pensar que tú te estás refiriendo a un crecimiento en el Producto Interno Bruto del 20% en los principales productos de exportación, como es el camarón, el banano. Me referí específicamente del camarón, que ha tenido los últimos años un crecimiento en cifras dobles, cerca del 20%, pero creo que el año pasado o este año va a superar más del 30%. Y eso es puro tecnología, es puro mejora y optimización de cambios tecnológicos. Como no he entrado nunca en detalle en el sector camaronero, pero sé que, por ejemplo, ya las piscinas no son extensivas, sino más bien intensivas. Entonces logran mucho mayor productividad, menos tiempo más rápido las cosechas, mejores cosechas y con mayores rendimientos, aprovechando obviamente el mismo esfuerzo de la gente, el mismo espacio de terreno, pero cuando tú mejoras la productividad, tus números te dan, y eso se demuestra que las investigaciones y la tecnología, cuando se aplica en cualquier área de la economía, eso te permite hacer esos cambios que te pueden mejorar el bienestar social. Por ejemplo, Ecuador es uno de los países menos mecanizado, entonces el sector agrícola mal puede producir eficientemente cuando creo que estamos hasta por debajo de Bolivia, el número de tractores por hectárea o el número para los cultivos. Entonces, cuando tienes ese tipo de ineficiencias, no se puede hablar. Lo que hay que hablar es de cómo hacerlo más productivo, incluso con costos reales, para que la gente sienta y pueda producir y también pagar costos reales, porque el campesino también tiene el derecho a cobrar costos reales para su producto y para su esfuerzo personal. Lo que pasa es que cuando es improductivo, obviamente la chacra, la finca o como le llamen, o el terreno, no le da sino para sustentabilidad, cuando en realidad podría darle para mucho más, cuando tienen tecnologías apropiadas para su uso en la región donde está, las semillas adecuadas, la productividad adecuada, el control de nemátodos y todas las otras pestes que puede haber en el campo, también controladas. Todo eso es hasta cierto punto manejable, pero hay que tener los conocimientos y hay que tener el apoyo adecuado del Estado, más que el intervencionismo, que es mucho más fácil. Estimado Kurt, a propósito de los aspectos tecnológicos, de la investigación y todos estos elementos que resultan ser fundamentales para la implantación de la economía de base biológica, yo quisiera preguntarte tus puntos de vista en relación a esa investigación extraordinaria que comenzó en Israel hace 60 años y en este momento en los países europeos y norteamericanos tiene gran impulso. Me refiero al desarrollo de la soya, del nitrógeno bien expresado y de la proteína bien plegada, como elementos centrales para garantizar, diría yo, en el futuro, la prevención de enfermedades agudas, crónicas y de todo tipo, pero sobre todo para prevenir las enfermedades mediante proteínas bien plegadas. La soya en este momento viene siendo un elemento fundamental que se junta al planteamiento
de la economía de base biológica. ¿Qué nos puede decir al respecto? Concuerdo con lo que acabas de expresar, Walter. Básicamente las proteínas son la base fundamental y diría la estructura que arma la vida, desde la vida básica a la vida de las plantas, la vida de los animales, y ciertamente en los humanos llegamos al punto de decir que cuando alguien no piensa bien, oye, te falta proteína. ¿Y es por qué? O sea, eres adiposo, eres grasoso y no proteína. La proteína sirve para todos los procesos metabólicos que genera el cuerpo humano y animales y plantas. Entonces, las proteínas son fundamentales y yo creo que además, cuando hablas de nitrógeno, el tema de usar vicia, de usar soya o algo en los suelos, eso introduce, con el trabajo de las bacterias que trabajan en las raíces, introduce y nitrogena los suelos y los hace más fértiles. No empobrece, sino que más bien enriquecen los suelos cuando esa proteína queda enterrada ahí, porque tiene una función simbiótica en el tema de generación de mejora de lo que es captación de nitrógeno del aire. Sabemos que una gran parte del aire, 78-79% del aire, es nitrógeno, pero no lo sentimos porque lo que respiramos y necesitamos es el oxígeno. Pero en cambio el nitrógeno es la base de sustentación de todo lo que son las proteínas, y eso es la parte del desarrollo de todo lo que es los seres humanos o seres vivientes. Y yo creo que el trabajo que se hace para mejorar todo lo que es la proteína, aquí nosotros no solo tenemos la proteína de la soya, tenemos que pensar que, por ejemplo, aquí los países andinos y Ecuador tienen el tema de la quinoa. La quinoa es el producto proteico con mejor distribución de aminoácidos limitantes, más parecido a la leche, que es el alimento básico de los infantes y de todo ser viviente pequeño cuando se desarrolla. ¿Y eso por qué? Porque eso tiene las proteínas adecuadas para el desarrollo del ser humano, el desarrollo de su cabeza, el desarrollo de su cerebro y el desarrollo de sus capacidades. Tenemos los chochos, tenemos también, que son altamente proteínicos, y yo creo que tenemos múltiples productos que entran en esa categoría. Tú nos acabas de decir con mucha propiedad, Kurt, si mezclamos la quinoa, que es un grano, ¿no es cierto?, y una leguminosa, como es el chocho, tenemos un alimento extraordinario que podría servir para comenzar a solucionar en forma real el problema de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Hablemos de un punto, un poco para ir cerrando Si me permite solo interrumpir ahí, yo creo que tú has mencionado un punto muy importante y muy válido. El país tiene la manera de solucionar la desnutrición crónica con insumos nacionales disponibles, donde impulsaríamos el campo, el sector agrícola de la sierra, de la costa y todo para hacer un jarabe, una bebida o un alimento infantil de la mejor calidad, con las propiedades más parecidas a lo que es la leche materna o algo, que sería a base de estos insumos que acabas de mencionar. Muchas gracias, mi estimado Kurt. Te agradezco enormemente por tu brillante participación en este programa. Yo al mismo tiempo quiero agradecer a nuestros auspiciantes, Hidalgo, y ellos seguramente están muy atentos para que todos estos elementos sean tomados en cuenta, sobre todo en la división agrícola de Hidalgo. Agradecemos a ellos porque también son responsables en el manejo de los estándares para garantizar el desarrollo sostenible en el Ecuador.
También quiero señalar el hecho de que el concepto de medicina ecológica como producto social resultante de una relación armónica con el ambiente, la naturaleza y la cultura está, yo creo que tomado de la mano del planteamiento de la economía de base biológica. Y finalmente quisiera decir así, en forma emocionada, que si el gobierno ecuatoriano tuviera el acierto de hacer un ministerio de ciencia y tecnología y tuviera como director, como jefe, como ministro a un Kurt Freud, otra sería la situación de nuestro país. Yo quiero expresar esto sin ningún afán de alabanza, sino apuntando realmente al hecho de que hay recursos humanos y recursos materiales, recursos de todo género en el Ecuador como para ser un país grande. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,